tenemos diferentes tipos de floculadores dependiendo de dónde provenga la energía que se utiliza para hacer la agitación. Entonces tenemos unos floculadores mecánicos, donde tenemos unos motores, que son los que nos van a hacer la agitación. Y pues estos motores mueven un eje, y este eje pues tiene una serie de paletas y va a generarse un movimiento. Entonces, dependiendo de la posición de ese eje, vamos a tener floculadores de eje horizontal. Entonces, ¿por qué? Porque el tanque, el motor está acostado y va a mover un eje horizontal. Y este eje horizontal va a tener una serie de paletas o elementos que van a agitar el agua. Son como unos remos que están dentro del agua y van a hacer la agitación. O tenemos de eje vertical, aquí en la parte inferior, no sé si se alcance a ver, vamos a hacerlo de otro color, con azul. Aquí, no sé si lo ve, aquí está el eje vertical. Y nuevamente pues nos va a generar un movimiento, pero ya este movimiento es una dirección. Pues, el eje es vertical, pues el movimiento de las paletas sería alrededor de este eje. Entonces, pues acá por ejemplo tenemos la canaleta Partial, vista desde la parte superior, ya todos ustedes saben cómo es la canaleta. Esta sería vista desde la parte lateral. Entonces el agua ingresa y acá tenemos un sistema de agitación que es el que nos va a revolver el agua. Nos la va a agitar. ¿Para qué necesitamos revolver el agua? Pues para que los coágulos, microcoágulos que se formaron, empiecen a crecer. Si yo no revuelvo el agua, pues esos microcoágulos no van a chocar. Y si no chocan, pues no crecen. Dice la teoría que lo más recomendable es que al comienzo la agitación sea más fuerte, más vigorosa. En la medida que vamos avanzando sea menos vigorosa y al final la menos vigorosa. ¿Por qué? Porque al comienzo yo necesito que estos coágulos, que son muy pequeños, que están recién nacidos, recién formados, estos coágulos choquen unos con otros y estos choques sean fuertes. Entonces, por lo menos en esta primera zona tengo que generar o tengo que recomiendan tener un gradiente grande. En la medida que avanzo en el segundo sector, pues voy a tener un gradiente más pequeño y en la medida que sigo avanzando el gradiente va a ser más pequeño. Entonces, eso en términos vulgares lo que estoy diciendo es que la agitación al comienzo va a ser fuerte y en la medida que avanzo la agitación tiene que ir disminuyendo en su rigurosidad. Y la forma como nosotros, el parámetro que nos dice cuál es la rigurosidad de una agitación es el gradiente. Y lo vimos cuando vimos canaleta parcial que exigía que el gradiente debía ser mayor a 1000, porque necesitábamos allá que hubiera una mezcla muy fuerte. Pero en este momento ya no necesitamos mezclas tan fuertes y dijo el compañero que varía entre 70 segundos a la menos 1 y 10. El mismo RAS nos dice que tenemos que tener tres sectores, o sea, tenemos un sector con un gradiente alto, luego debemos generar un sector con un gradiente intermedio y luego un sector con un gradiente más bajo. En mi opinión, ojo que esta es solo mi opinión, lograr gradientes tan bajos es muy complejo. Yo prefiero en los diseños que he hecho empezar con gradientes más altos. Algunos autores dicen que desde 120 hasta 20, pues yo tampoco me subo hasta 120. Yo normalmente diseño de 90 a 30. ¿Por qué? Pues porque cuando yo bajo mucho el gradiente, cuando tengo una zona con un gradiente tan bajo como el que dice el RAS, pues al final lo que va a pasar es que los flóculos, en lugar de seguir creciendo, se van a sedimentar. ¿Por qué? Porque no hay una agitación. Un gradiente tan bajo, del orden de 10 como lo pide el RAS, es una zona donde ya el movimiento de las paletas va a ser muy lento y los flóculos no, en lugar de chocarse, pues se van a ir al fondo. Entonces, en mi opinión, esto es una recomendación que yo doy, yo prefiero hacerlo de esta forma.
Ya les dije que tenemos que formar tres sectores hidráulicos. Acá en este ejercicio de acá arriba tenemos 1, 2, 3, 4 sectores hidráulicos. El RAS dice que debe ser mínimo 3, pero podemos hacer más sectores. Acá en este tenemos 1, 2, 3 sectores hidráulicos, es decir, 3 cámaras. 3 cámaras perfectamente diferenciadas donde la cantidad de agitación que yo le aplique al agua pues vaya disminuyendo. ¿Cómo disminuyo? Voy a ver si puedo borrar todos estos rayones que ya hizo para que podamos entender acá cada uno de estos floculadores mecánicos. Estamos hablando aquí a la derecha de floculadores mecánicos. No se borró más. Bueno, entonces, en este floculador mecánico de eje horizontal, y aquí ya podemos ver el eje, este es el eje, está ubicado horizontalmente. Recuerden que esta es una vista, bueno, aquí estas dos vistas no se logra diferenciar cuál es cuál. Vamos a aclararles, por ejemplo, para poder diferenciar, voy a hacer algo acá. Voy a abrir, disculpen un segundo, voy a abrir el archivo nuevamente para, para eliminar todos esos rayones. Entonces, tenemos, ¿cómo sabemos cuál es cuál de estas dos vistas? Si esta es flujo perfil o en planta, pues acá tratamos de mostrar el nivel del agua, entonces se sabe que es planta, pero es perfil, perdón, pero si no, pues lo vamos a hacer un poquito más claro, voy a tratar de hacer un dibujito acá. Entonces, yo creo que con este dibujo sí no queda ninguna duda. Entonces, viendo la canaleta parcha, ya nos damos cuenta que esta es una vista en perfil. Y voy a aclarar el otro. Voy a colocar acá. Rayos. Bueno, eso es lo mejor que pude hacer. Entonces ya esta es una vista en planta. Entonces tenemos planta en la parte superior, perfil en la parte inferior. Pues estos loculadores van a tener unas dimensiones, vamos a dibujarlo acá en azul. Pues el largo de cada cámara, el ancho de esta cámara y la altura. Son las tres dimensiones. Se supone que las cámaras, en este caso 1, 2, 3, 4 cámaras, sean de igual tamaño. Entonces, como les decía, tenemos una longitud que para todas las cámaras se supone que vamos a dejarla igual. Y un ancho que para todas las cámaras se deja igual. Y pues la altura de la lámina de agua pues que se trata de mantener igual. En este floculador que tenemos acá, que es un floculador hidráulico, vamos a poner aquí el nombre para que nos acordemos. Este es un floculador y mecánico horizontal.
Tiene una característica, pues, por el hecho de que el eje sea horizontal. En este ejemplo, al existir un solo eje, desde acá hasta acá, bueno, pues tiene una ventaja y tiene unas desventajas. Pues la ventaja es que este procurador tiene un solo motor. Como se dan cuenta, aquí hay un solo motor. Nuevamente, recordemos, esta es vista en planta y esta es perfil. Tiene un solo motor y por lo que tiene un solo motor, pues tiene un solo eje que atraviesa todo el sistema. Entonces, como tiene un solo motor y tiene un solo eje, pues la velocidad de giro de las paletas, a las que van a girar todas las paletas, todo esto, pues va a ser una sola, porque es un solo eje, están todos conectados. Entonces, en este caso, en el floculador mecánico horizontal, entonces el número de revoluciones es igual para todos. Número de revoluciones es igual para todas las cámaras. El número de revoluciones es igual en todos los sectores. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar el gradiente? O sea, ¿cómo voy a poder cambiar? Esperen una cosa, un momento, borro esta line. Ay. ¿Cómo hago para cambiar? Si todas estas paletas me van a girar a la misma velocidad, ¿cómo hago para lograr que en la primera paleta o en el primer sector tenga una velocidad, no una velocidad, una agitación mayor, que en el segundo sector tenga una agitación menor, que en el tercero sea menor y en el cuarto tenga la menor? Ojo que ya lo dije, que en todos debo tener agitación. Lo que pasa es que ¿quién está pidiendo link de la clase? Alguien que por favor se lo comparta ya al WhatsApp o que le digan que el link está en la información del grupo. Entonces, como les decía, para poder ir reduciendo el gradiente o ir reduciendo la agitación, pues tengo que cambiar algo y en este caso no puedo cambiar el número de revoluciones. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? Y aquí pues gráficamente ya lo vemos. Y es la configuración en cuanto al número de paletas. Entonces acá tenemos dos paletas, bueno, empezamos con tres paletas, luego tenemos dos paletas, luego tenemos una paleta y al final una paleta. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este y este? Pues que al estar la paleta más cerca del eje, en este tenemos la paleta alejada y en este tenemos la paleta más cerca, pues la cantidad de energía que se requiere para mover esa paleta es menor y por lo tanto se transfiere menor movimiento o menor agitación. Entonces, en esto que tengo una, dos, tres paletas, porque este es el eje y las paletas están al lado y lado. Tengo por acá unas paletas y por acá tengo otras paletas, pero son tres paletas por cada brazo. Ya ahorita vamos a mirar un poco más en detalle cómo. Entonces, para poder reducir el gradiente tengo varias formas. La primera, pues vamos a escribirlos acá. Formas para reducir el gradiente.
Entonces, la primera, alguien que me ayude, ya lo mencioné acá. Las paletas, el número de paletas. Reduciendo, pues, el número de paletas. O que implica el área de agitación. Porque el número de paletas es el área. Si tengo más paletas, tengo más área. La segunda, ¿cuál es la segunda? ¿Alguien más? En esta tengo Que la las misma área. paletas estén a distancia ¿cómo es que se llama eso, profe? El eje. Entonces, me Del dice que eje. la segunda es reduciendo, porque en estas dos tengo el mismo número de paletas, tengo la misma área. Entonces, reduciendo la distancia al eje de la paleta. Ya hay otra tercera. Alguien que me ayude. Que su merced decía lo de las revoluciones, Ok, que muchas 70, gracias. 70 revoluciones por segundo a 10 revoluciones. No, eso no es revoluciones, eso era gradiente. Entonces, para reducir el gradiente, pero tiene algo que ver, para reducir el gradiente, porque dijimos que el gradiente varía de 70 a 10 segundos a la -1. Tengo esas tres opciones. Efectivamente, pues reduciendo la velocidad de giro, es decir, el número de revoluciones. Revoluciones por minuto. Entonces, si en la primera revuelco más rápido, pues voy a tener una mayor agitación, si en la segunda revuelvo. ¿Y por qué aquí no lo pudimos hacer? ¿Por qué aquí en este ejercicio no pudimos utilizar ese tercer mecanismo? Pues obviamente porque lo dije desde un comienzo, pues tenemos un solo eje, pues el solo eje yo no voy a tener aquí girando más rápido, aquí más lento, aquí más lento. No, porque es un solo eje, entonces es un solo motor y todos van a girar a la misma velocidad. Entonces, pues en este primero, o en esta floculación mecánica horizontal, lo único que cambio, lo que puedo cambiar es la configuración de las paletas, es decir, dejar menos paletas o dejar las más cerca. Esa es la única forma como puedo hacerlo. Acá tengo un ejemplo de una paleta. Entonces, pues acá se tiene que la paleta está ubicada a una distancia, este sería el eje, tiene estos cuadritos, realmente aquí lo que vemos acá es que este este es el brazo, y en ese brazo se van a ubicar unos listones o unas paletas, como quieran llamarlas. Pueden ser en madera, pueden ser en aluminio, en acero inoxidable, o que tiene que ser un material que aguante estar sumergidos en el agua todo el tiempo. Entonces, por eso les decía que tenemos tres paletas, 1, 2, 3, a cada brazo. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 paletas. En cada brazo tenemos tres paletas que están a una distancia, pues ya más adelante vamos a ver a qué distancia están esas paletas. Aquí tenemos, bueno, aquí lo decíamos, bueno, aquí había otro comentario, vamos a ponerlo por acá arriba para que lo revisemos siempre. El floculador hidráulico horizontal, vamos a ponerlo acá. En el floculador mecánico horizontal, vámonos acá. El alto es igual al ancho. Vamos a verlo. Pues si yo quiero girar, cuando estas paletas estén girando, si el floculador no es igual de alto al ancho, pues las paletas no van a lograr agitar toda la masa de agua. En esta figura no se ve. Tendríamos que hacer una vista. A ver, trato de hacerles acá un muñeco. Una vista lateral. O sea, mirándolo como en esta dirección. Mirándolo desde esta dirección,
para poder mirar qué es lo que, explicar qué es lo que le estoy tratando de decir. Entonces vamos a hacer una vista lateral. En un momento. Entonces yo tengo acá un eje. Aquí esto se llama altura. Y esto se llama ancho. No sé si estoy hablando de minúsculas. ¿Sí? Entonces, aquí está el eje, salen los brazos. Sale un brazo hacia un lado y sale el otro brazo hacia el otro lado. Y este brazo pues va a tener tres paletas o tres listones acá que van a agitar. Entonces vamos a tener acá uno muy largo, vamos a recortarlo un poquito. En lugar de sacarme los ojos, hagámoslo más grande. 1, 2, 3 por un brazo. Y acá en el otro brazo. 1, 2, 3. ¿Qué pasa si, bueno, aquí estaba el dibujo, qué pena con ustedes, pero bueno, es que este es otro dibujo para otro floculador. ¿Qué pasa si este es más alto que ancho? Pues cuando estoy haciendo la agitación, por ejemplo, si esta paleta no alcanza a acercarse aquí lo suficiente o no alcanza a llegar lo suficiente aquí, pues no va a haber agitación. Obviamente en el giro van a haber unas zonas muertas por acá, por ejemplo, que no llega, pero no es problema. Pero si yo no lo hago así cuadrado, sino lo hago más largo, pues entonces más ancho o más alto, cuando una de las dos dimensiones no es igual a la otra, pues lo que va a pasar es que vamos a tener un sector, por ejemplo, pensemos algo muy alto. Entonces si está por acá la paleta, pues la paleta no va. Y aquí está el nivel de agua. Pues por acá no voy a ver agitación, o por acá no voy a ver agitación, porque la paleta no va a alcanzar a llegar por allá. Lo mismo si lo hago más ancho que alto. Entonces la paletica cuando esté girando, pues me va a agitar solo por ahí hasta acá, cuando ella esté haciendo el giro. Y por acá voy a tener unas zonas muertas. Entonces por eso la recomendación en este caso, que el ancho sea igual al alto. Para floculador mecánico horizontal. En floculación mecánica horizontal, entonces decimos que floculador mecánico horizontal, el alto igual al ancho.
¿Qué más tenemos acá? Que el número de evoluciones es igual en todos los sectores. Y utilizamos estos dos mecanismos para reducir el gradiente, es reduciendo el número de paletas o reduciendo la distancia al eje de cada paleta. Vamos ahora a hablar de floculación mecánica vertical, que es la que tenemos aquí debajo. Vamos a poner esto por acá. En floculación mecánica vertical, pues aquí tenemos las vistas. Entonces tenemos, ya ustedes se imaginarán que esto es una vista en planta porque vemos la canaleta parcial desde encima y esta es una vista en perfil donde vemos la canaleta parcial de lado. Entonces, en este caso, la longitud debe ser igual al ancho para que cuando esto esté agitándose, pues esta zona o esta paleta llegue aquí, se acerque por este lado, se acerque por este lado y se acerque por todos lados. Aquí lo vemos, cuando la paleta está a este lado, pues llega. Cuando la paleta está en la otra dirección, pues también llega. Esa es la restricción. Fíjense que acá, en todos, dejamos la misma configuración. Entonces dejamos dos brazos con tres paletas. 1, 2, 3. Acá tenemos 1, 2, 3. Acá tenemos 1, 2, 3. Todas son iguales. ¿Por qué en este caso sí podemos dejar toda la configuración igual? O la proponemos, no quiere decir que esté bien. ¿Por qué estamos proponiendo que la configuración sea igual? ¿Alguien que me ayude? ¿Por qué podemos en este caso poner en todos las mismas tres paletas? Tres paletas, tres paletas, tres paletas. ¿Alguien? Por el ancho de la cámara. No, pues las cámaras todas son iguales. Igual que en floculación horizontal, las cámaras todas son iguales. Pero ¿por qué en este, por ejemplo, a diferencia de floculación mecánica horizontal, que allá teníamos que poner, en una pusimos tres paletas, en otra dos paletas, en otra una paleta, y por qué aquí solo en todas puse tres paletas, tres paletas, tres paletas? ¿Cuál es la diferencia en un floculador mecánico horizontal a un floculador mecánico vertical como es este caso? Por la posición del eje. Bueno, sí, del eje es vertical, pero ¿eso en qué me afecta? El eje sí, aquí efectivamente se me olvidó mostrarles que el eje en este caso es vertical, por eso se llama floculador mecánico vertical. ¿Por qué puedo en todos colocar el mismo número de paletas a la misma distancia? ¿Cómo hago yo para cambiar el gradiente? Ya les dije que hay tres formas.